10 de julio. Muchísimas gracias por conectarse y bueno, justamente hoy tenemos la sesión número 2, nuestra clase de planeamiento estratégico. Hoy es una clase bastante rica, de hecho es una clase nuclear porque nos va a permitir entender cómo podemos planificar para que nuestro proceso de reclutamiento y selección pues sea un proceso exitoso, para que ese esfuerzo del proceso de reclutamiento y selección sea realmente un esfuerzo bien hecho, un esfuerzo que no tenga como consecuencia una renuncia anticipada. ¿Ok? Muy bien, entonces, hoy vamos a entender bastante el análisis de puesto, vamos a entender la estrategia y también el conocimiento per se que nosotros como reclutadores tenemos que tener. Vamos a tener algunas herramientas, les voy a compartir al final de la clase estas herramientas para que ustedes también lo utilicen en algún momento cuando tengan pues la oportunidad de reclutar o si ya la están teniendo también para que lo puedan incorporar y además vamos a entender un poquito de lo que es pues la planificación empresarial. Porque nosotros como reclutadores, como parte del equipo de reclutamiento y selección, parte del equipo de recursos humanos, tenemos que entender el negocio. Muchas veces dicen, no, nosotros no vemos el negocio, pero sí. Hoy vamos a entender un poquito más sobre esto, ¿ok? Bienvenidos, entonces, si es su primera clase, mucho gusto. Soy la licenciada Milagros Almidón y vamos a tener esta sesión hasta las 7:30 aproximadamente. Si terminamos antes, buenísimo, y si terminamos unos minutitos más, pues también buenísimo, ¿ok? Antes que nada, como siempre, me gusta validar cómo estamos llegando a la clase el día de hoy. ¿Cuál es esa actitud, ese ánimo que tenemos hoy? ¿Ok? Ya estamos 10 de julio, casi quincena. Por aquí, justamente en Perú, pues estamos en el mes patriótico. Entonces, por ahí hay bastantes razones. En Argentina, ayer también fue su mes, su conmemoración de su independencia. Así que creo que también estamos bastante, pues, movidos y entusiasmados en este mes y me gustaría saber cómo estamos llegando hoy a la clase. Cuéntenme un poquito en el chat si están llegando entusiasmados, si están llegando a la expectativa. ¿Cómo estamos hoy? 10 de julio, mientras van conectándose nuestros compañeros. Por aquí dice Génesis está motivada por aprender. Buenas tardes, muchísimas gracias, Lisette. Yo también, motivada por aprender de sus experiencias, de lo que ustedes me cuenten y al mismo tiempo de comentarles y compartir mis experiencias y por aquí el conocimiento que puedo aportar. ¿Ok? Muy bien, entonces estamos motivados y un poquito para repasar la clase pasada que vimos esta introducción, este contexto de lo que es, pues, reclutamiento y selección. Entonces, recordando, nosotros vimos procesos y definiciones que son centrales y que van a acompañarnos en nuestro proceso del curso. Vimos lo que es atracción del talento, que es justamente esta estrategia que utilizan las empresas para tener y atraer, ¿no? Captar la atención de esos posibles candidatos. Es una estrategia que lo hacen de manera masiva y no es específico, no es a partir de una necesidad de un requerimiento específico, sino más bien es a largo plazo. ¿Ok? Es más bien una percepción, es una reputación que le va a ayudar a la empresa a que más adelante, cuando tenga alguna necesidad, pues tenga un gran pool de candidatos, un gran volumen de candidatos interesados en pertenecer a la empresa. ¿Ok? Es un método y agrupa
un grupo de métodos, valga la redundancia, innovadores, disruptivos de lo que suelen utilizar, pues, en esta captación de el interés, este enamoramiento, y pues suele conocerse como employer branding o atracción del talento. Eso es un poquito cuando hablamos de atracción del talento, que ya más adelante vamos a ir también mencionándolo y ustedes mismos van a ir identificándolo. ¿Qué más? Pues vimos también lo que es la definición y lo que usualmente nosotros vamos a ir realizando en nuestro día a día si nos metemos de lleno en el mundo de reclutamiento y selección. Vimos el proceso de reclutamiento, que era más bien, a diferencia de atracción del talento, este momento y este requerimiento específico que las empresas tienen cuando surge alguna oportunidad de talento, cuando una vacante, cuando un puesto, una posición queda vacía o se está creando. Entonces necesitamos a un talento ideal que pueda tener la más alta probabilidad de desempeño con éxito en este puesto. ¿Ok? Es cuando nosotros vamos a buscar candidatos para que en nuestro proceso de selección, pues, puedan participar. ¿Cómo lo hacemos? Vimos en la clase pasada que existen varias estrategias, que podemos utilizar varios canales, entre ellos los distintos portales de empleo, como aquí en nuestra geografía en Perú, son pues portales como Indec, Computrabajo, Boomerang y portales mucho más especializados como Get On Board. ¿Qué más? Las redes sociales, tanto las que suelen utilizarse y hace algunos años, mejor dicho, Facebook existía también por ahí algunos grupos donde se solía también publicar vacantes. Hoy en día se ha dejado de utilizar esta red social y más bien las empresas están reforzando el uso de una nueva red social que es TikTok mediante creación de contenido, sobre todo mostrando pues alguna necesidad específica que sea masiva, sobre todo para posiciones masivas. Ya luego vamos a aprender qué significan los procesos de selección masivos, ¿ok? Por ahí el nombre nos da la pista, pero también vamos a entender cuál es su dificultad y cómo también tenemos que saber manejar este tipo de proceso. Y también, obviamente, en esta red social, pues está LinkedIn, o también conocido como LinkedIn, que es esta red de profesionales donde puedes encontrar tanto como talento como oportunidades laborales. Y también están las ferias laborales, las ferias municipales, los distintos eventos de empleabilidad que muchas veces realizan también de manera masiva, tanto por el lado público como por el lado privado. ¿Ok? Eso es un poquito la estrategia y lo que es reclutamiento. Cómo yo puedo tener más candidatos de calidad que puedan, pues, pasar mi proceso de selección y yo con ese gran volumen de opciones pueda elegir y de manera sustentada al candidato pues que va a desempeñarse de manera ideal. Y justamente ya pasando al momento del proceso de selección, nos dimos cuenta que era este momento donde tenemos que hacer una elección. De hecho, deben recordar por ahí que hicimos un ejercicio que por ahí nos ponía a nosotros en una posición. Teníamos que escoger alguno de los candidatos y de manera sustentada, mediante evidencias. ¿Qué evidencias? Pues mediante los resultados de las herramientas que vamos aplicando en todo el proceso de selección. ¿Cuáles son esas herramientas y cómo nosotros lo vamos a validar? Pues más adelante vamos a aprender mucho más, pero por ahí vimos que existían las pruebas psicológicas, que existían las entrevistas, las pruebas técnicas, incluso este tipo de dinámicas grupales donde vamos aprendiendo y sobre todo vamos entendiendo a estos candidatos y tomando nota de cuál de este grupo
o de estas opciones de candidatos podría tener mayor probabilidad tanto de adaptación, tanto de desempeño a nivel de habilidades blandas, como a nivel técnico y de conocimiento. ¿Ok? Eso vamos a aprender un poquito en cada una de las clases y hoy, para los que han llegado, bienvenidos, vamos a tener nuestro inicio, que es la planificación. ¿Ok? Cuando nosotros estamos iniciando un proceso de reclutamiento y selección, tenemos que tener un plan. Y esto es básico, ¿ok? Esto es básico y es para toda la vida, ¿no? Cualquier acción, cualquier meta, cualquier objetivo, tiene que tener un plan, ¿ok? Nosotros vamos a tener un plan que va a estar, pues, dependiendo del contexto y de la necesidad que tengamos en ese momento. Aquí, por ejemplo, tengamos la necesidad de iniciar un proceso de selección, ¿no? Entonces, ¿cuál es la vacante que vamos a buscar? Podemos decir un analista de finanzas. ¿Cómo busco a este analista de finanzas? Tengo que definir cómo es el puesto, tengo que definir quién es el jefe, a qué área pertenece, con qué compañeros trabaja, con qué áreas, etcétera, etcétera. Y para todo eso, pues yo tengo que tener un conocimiento del contexto de ese puesto y del contexto de la empresa, ¿ok? Y justamente para entender el contexto de la empresa, tenemos que entender cómo es el negocio, cómo es el planeamiento de la empresa. La empresa tiene metas, tiene un objetivo, tiene una misión, tiene una visión, cómo está diseñando sus puestos, cómo tiene su estructura, ¿ok? Es muy importante que nosotros conozcamos el organigrama, que conozcamos cómo se está organizando, pues, la empresa, ¿ok? Y eso es un poquito de lo que vamos a ver hoy, además también del análisis de puesto y algunas herramientas que nos van a ayudar sobre todo al momento de el inicio de cualquier proceso de selección, ya sea masivo, ya sea específico, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Cualquier duda, cualquier pregunta, ya saben, pueden escribir en el chat y yo muy gustosamente voy a estar pues respondiendo. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Alguna duda, consulta de lo que vamos a revisar? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, ya que me han puesto manito arriba, vamos iniciando. Como siempre, tenemos que tener la definición. ¿Qué es planeamiento estratégico? Cuando nosotros hablamos de planeamiento estratégico, estamos tratando de entender cómo la empresa en donde nosotros trabajamos, en donde nosotros brindamos el servicio de reclutamiento y selección, pues establece sus objetivos. Objetivos ya sean a corto, mediano o largo plazo. Y cómo pues está teniendo sus métodos, cómo está teniendo sus procesos para alcanzar esos objetivos, ¿ok? Nosotros tenemos que saber hacia dónde va la empresa, quién o qué área es el área que le va a ayudar a que llegue a esa meta. ¿Por qué es importante esto? Porque necesitamos entender, pues, el criterio de, sobre todo, importancia y de prioridad al momento de realizar nuestro análisis de puesto, al momento de realizar nuestra búsqueda de cualquier puesto. Necesitamos saber en dónde está ese puesto y cuál es el impacto que tiene en el logro de objetivos de la empresa. Ustedes saben, toda empresa tiene siempre un objetivo, que va a ser vender, ya sea productos, ya sea servicios, etcétera, etcétera. Siempre va a necesitar y va a tener el objetivo, pues, de tener mayor facturación. Y esto va a estar vinculado al aumento de clientes, va a estar vinculado al aumento de
locales, de sucursales, para tener más clientes y tener más ventas, etcétera, etcétera. Pero ese tipo de horizonte, ese tipo de justamente metas y de objetivos, pues tenemos que saber, ¿ok? Nosotros desde recursos humanos, desde reclutamiento y selección, tenemos que conocer el negocio. ¿Qué más? Luego vamos a aprender y vamos a estar hablando de lo que es el análisis de puesto. Cuando nosotros decimos análisis, como su mismo nombre lo dice, pues es un momento de conocimiento, de juicio crítico, de reflexión, de saber cómo es el puesto, qué hace el puesto. Nosotros vamos a buscar ese puesto en específico. Entonces, tenemos que saber cómo funciona, qué es lo que hace, qué responsabilidad tiene en su día a día. Con esa información y con ese conocimiento, nosotros vamos a estar capacitados para realmente encontrar, pues, a la persona apta para ese puesto específico. Si salimos a buscar sin tener claridad de lo que hace el puesto, existe probabilidad de que encontremos a alguna persona disponible. Sí, claro que sí, pero probablemente esa persona no esté al 100% preparada para ocupar el puesto. Y luego contratamos a esa persona y lamentablemente vamos a tener un bajo desempeño, una baja adaptación y la persona va a tener que renunciar o ser despedida. Y finalmente vamos a tener más tiempo perdido, un costo por una mala contratación y además que nuestra reputación, nuestro trabajo, porque nuestro trabajo es seleccionar personas, reclutar y seleccionar, contratar, también va a tener pues consecuencias que van a ser negativas. Entonces siempre tengamos en cuenta esto del conocimiento. A veces nos desesperamos, nos llega una vacante y ya pues, estamos publicando, pero ni siquiera la hemos entendido bien. Entendamos bien qué es pues el puesto que buscamos, cuál es su responsabilidad, cómo trabaja, su modalidad, qué es lo que hace para que con ese criterio podamos pues tomar las mejores decisiones en todo el proceso de selección y reclutamiento. ¿Ok? Muy bien. Y ahora sí, un ejemplo para aterrizar un poquito el concepto de planeamiento estratégico. Cuando yo les decía, tenemos que conocer el negocio, tenemos que conocer cuáles son los objetivos de la empresa y por qué nos ayuda a nosotros, pues estoy hablando, si yo sé que mi empresa es una empresa transnacional, una empresa que tiene presencia aquí en Perú, tiene presencia en Colombia y como siempre está creciendo, quiere tener presencia en Panamá, quiere tener presencia en México, etcétera. Entonces, es una empresa que está buscando crecer en el mercado internacional. Y si está tratando de crecer en ese mercado, pues va a necesitar aquí de manera local, en la matriz, que sería la primera sede, tener talento que conozca, ¿no? Que sepa cómo gestionar. Y por lo tanto, nosotros vamos a entender y vamos a saber que van a venir requerimientos específicos relacionados, pues, a este objetivo, ¿no? De crecimiento, ¿no? Tenemos que saber que por ahí seguramente nos van a pedir perfiles de comercio internacional, perfiles de idiomas o por ahí que incluso hagamos búsquedas en el extranjero, ¿no? Podemos nosotros, pueden decir, licenciada, ¿y cómo buscamos en el extranjero hoy en día, ya con la globalidad? Desde aquí, Perú, tú puedes estar buscando a otros profesionales de otros países, ¿ok? Sí, hay herramientas que ya se pueden gestionar, ¿no? Haces el proceso virtual y luego ya vas teniendo y aperturando, pero para eso pues tienes que saber qué es lo que se te viene. Por eso necesitamos estar atentos al negocio, a los cambios. Si dicen, no, más bien vamos a crear una nueva sede aquí en Lima, en Puruchuco, me invento. Tú como pues dueña del o dueño del proceso de reclutamiento y selección en la empresa, ya vas a saber que muy pronto te van a tocar la puerta y te van a decir, necesitamos personal, necesitamos talento que
esté en esa nueva tienda, desde el jefe, desde los reponedores, desde el personal operativo, desde el personal de limpieza, etcétera, etcétera. Entonces, si tú ya escuchas esa meta, ya tienes que estar poniéndote pues las pilas, como se dice aquí en Perú. Nos tenemos que ir organizando para que cuando llegue esa necesidad podamos atenderla y más bien sea un momento de oportunidad de nosotros, del equipo de talento, del equipo de reclutamiento para brillar, ¿ok? Por eso es necesario que estemos atentos a lo que el negocio va teniendo, ¿no? A sus planes, a sus metas, a sus objetivos. Y por ahí te pueden decir, pero ¿qué pasa si esta empresa no te dice hacia dónde va? Si esta empresa no tiene un planeamiento estratégico, pues si estás en una empresa que no está obteniendo objetivos, algo está pasando y más bien tú puedes estar evaluando, pues, buscar una empresa que tenga más estabilidad, que tenga más sostenimiento. ¿Por qué? Porque si la empresa no está planeando futuro, es que por ahí sus objetivos en la actualidad probablemente no se estén cumpliendo y más bien estén siendo más cautelosos e incluso la empresa no vea, ¿no? Que hay una continuación. Entonces, pues ahí hay que tener cuidado, ¿ok? Por eso es necesario que siempre estemos atentos al negocio para saber cómo le está yendo a mi empresa, cuál es el futuro, etcétera, etcétera, ¿ok? Muy bien. ¿Cómo planean estratégicamente las empresas? El primer paso, pues, es cuando tú conoces y cuando la empresa comparte su visión y su misión. ¿Cuál es la misión de la empresa? Transformar planes de los peruanos en realidad. Estoy diciendo yo aquí una misión que tiene una empresa muy conocida aquí en este país. Y a partir de ese transformar planes de los peruanos en realidad, tiene varios objetivos y varios frentes, ¿ok? Y de esos objetivos, por ejemplo, tener uno de los, tener, no sé, un 30% de peruanos fidelizados en la empresa en comparación con el año anterior, ¿ok? No tener un aumento en comparación del año anterior, pues eso se va a transformar y se va a traducir en una necesidad del talento. ¿Cómo yo hago para tener más clientes fidelizados? Pues necesito tener un mejor desempeño de mis analistas, de mis agentes en el banco, necesito tener a más personas, ¿no? Orientadas en el tema de data, desarrollo, etcétera, etcétera. Necesito potenciar mis canales digitales. Entonces, eso de potenciar y cada objetivo específico se va a ir traduciendo en más necesidades específicas y más talento. Y con eso nosotros vamos a saber cuál es la capacidad o cuáles son los futuros requerimientos que nosotros pues vamos a tener en el equipo de reclutamiento. ¿Ok? A veces hay empresas que tienen una buena práctica que es al inicio del año, tienen toda su visión, su misión, sus objetivos del año y en paralelo justamente validan las necesidades de talento, hacen una lista y le envían al equipo de reclutamiento y selección todo un listado de las posibles vacantes que se van a aperturar en el año, ¿no? Por la misma necesidad del negocio. Incluso colocan en qué mes. Yo me acuerdo por ahí que me llegaba en una empresa donde trabajaba y salía septiembre un backend developer. Entonces yo ya sabía que en septiembre iba a tener una búsqueda tecnológica. ¿Qué es lo que hacía? Yo ya en julio estaba incrementando mi base, mi pool de talento. Y así en septiembre, cuando ya arrancaba, ¿no? Como se dice coloquialmente, esta posición, yo ya tenía candidatos interesados, candidatos posibles que iban aumentando el volumen de mi reclutamiento y dándome más opciones, más perspectivas para el proceso de selección. ¿Ok? Entonces, a veces hay ese tipo de prácticas que sobre todo facilitan el trabajo. Por eso es importante que
planeemos y que las empresas planeen de manera estratégicamente para que su crecimiento sea sostenido y para que las distintas áreas puedan organizarse y trabajar mejor. Si nosotros desde el área de recursos humanos trabajamos más rápido, las otras áreas también. Si finanzas saben que en septiembre pues va a llegar un backend developer, ¿no? Por ahí que también va a sentirse pues más sostenido en los distintos requerimientos que tenga para el área de soporte, para el área de desarrollo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien, entonces siempre analicemos cómo se conectan las necesidades del talento con los objetivos estratégicos de la empresa. ¿Ok? De esa manera, nosotros podemos asegurarnos que estamos contratando para hoy y también para construir el futuro de la empresa. Por ahí creo que tenemos alguna duda, consulta. Buenas tardes, Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido. No te preocupes. Un poquito para recordar qué es el tema o qué estamos viendo. Estamos viendo el inicio de proceso de reclutamiento y selección, que es pues planeamiento estratégico. Como todo, antes de lanzarnos a la aventura, tenemos que tener un plan, ¿ok? Un plan, un mapa, y ese mapa es el conocimiento del negocio, de la planificación que tiene mi empresa, hacia dónde va, y también el conocimiento del puesto que me han encomendado buscar, ¿ok? ¿Cómo es un poquito el tema de planeamiento estratégico? Nosotros tenemos que tener en cuenta que este plan tiene que también ajustarse a la estrategia de la empresa. Lo que me pide la empresa, pues el talento también tiene que reflejarlo, el talento que yo encuentre. Si yo tengo una empresa que está justo viviendo, ¿no? Si yo pertenezco a una empresa que justo está viviendo la transformación digital, pasando de todo lo que era más tradicional a, pues, ahora incorporando procesos como, no sé, Power BI, Excel, ChatGPT, inteligencia artificial, más tecnología, etcétera, etcétera, pues yo me voy a dar cuenta que muy pronto me van a tocar la puerta para pedirme roles asociados a este cambio tecnológico, a esta transformación tecnológica, ¿no? Roles bastante tecnológicos como analistas de datos, especialistas de automatización, etcétera, etcétera. ¿Qué más y cómo me ayuda el conocer el negocio y los planes de la empresa? Pues, como yo les decía en este ejemplo, de que proyectas las necesidades de las vacantes, tanto a mediano como a largo plazo. Puedes saber cuáles son, pues, las vacantes futuras. Por ahí tú te das cuenta, oye, mira, ahora mismo yo he tenido un proceso de analista de finanzas, ahora en julio, y he tenido a 3 buenos candidatos. Se eligió al mejor, ¿no? Al que quedó en primer lugar. Pero quizá en noviembre se vuelve, de nuevo el presupuesto y de nuevo se va a aperturar un requerimiento de analista de finanzas, ¿no? Entonces quizá algunos de los candidatos que han quedado en julio, en noviembre estén disponibles y puedan volver a participar y puedan quizá quedar seleccionados, ¿no? Entonces ya sabes cómo por ahí poder manejar las expectativas y al mismo tiempo cómo te vas preparando para esas necesidades, ¿ok? ¿Qué más? Análisis de brechas del talento. Si yo veo y mi necesidad actual, ¿no? Veo que con 3 analistas de finanzas nos está yendo bien, en la empresa le está yendo bien, pero también está creciendo y la capacidad que está teniendo, pues está escalando, está aumentando, probablemente en el futuro necesite a 2 personas más, a una persona más. Entonces, si yo sé cómo está yendo a la empresa, cuál es su plan, también yo voy a saber cuál es esa brecha de talento que puede existir y cómo me preparo. ¿Ok? Muy bien. Y si conocemos y sabemos cuáles son los roles o los puestos más importantes en el paso o en las metas que la empresa se ha planteado,
pues también yo puedo priorizar. Yo puedo saber cuáles son los roles críticos que sí o sí tenemos que nosotros o buscar de manera más rápida o hacer alguna otra estrategia para que ese rol crítico no quede vacante. ¿Ok? Muy bien. Eso es un poquito de la importancia del planeamiento estratégico que muchas empresas lo hacen hoy en día. De hecho, es uno de sus pilares para que la empresa sea sostenida, sea exitosa. ¿Ok? Por acá les he traído algunas empresas, sobre todo en el contexto peruano. Por ejemplo, Interbank, que ha cambiado bastante sus roles tradicionales y adaptado más bien estos roles, incluyendo habilidades más tecnológicas. ¿Ok? También han creado nuevos puestos. Hace unos 10, 15 años no existían roles como especialista en experiencia digital, ¿no? Hoy en día ya existen. Incluso cuando ustedes van al cine, hay algunos cines que tenían o que tienen una plataforma donde tú mismo compras tus entradas allí, ¿no? En esta plataforma de manera digital. Al menos aquí en Perú es un poquito así. Antes no existían este tipo de contexto, este tipo de maquinita, ¿no? Incluso tienes a una persona, a un empleado del cine que viene y te está ayudando, ¿no? Y también se denomina ese puesto asistente de experiencia del cliente, ¿no? Antes no existía ese tipo de roles, pero cómo van cambiando en función al mismo objetivo de la empresa, ¿ok? Muy bien. Caso Alicol tiene que ver mucho con el tema de sus competencias, las competencias que han ido priorizando, que han ido dándose cuenta que son clave, que tienen que tener sus trabajadores para que con eso puedan llegar a la meta organizacional. Y caso del grupo Gloria, ellos más bien tuvieron la meta de irse al exterior, de tener más mercado, más clientes fuera del país. Entonces, tuvieron y contrataron a más personas del área de comercio internacional y crearon roles específicos, áreas específicas sobre este tema. ¿Ok? Muy bien. Eso es un poquito de algunos casos de éxito de cómo han planificado y cómo al mismo tiempo han creado puestos y obviamente el área de recursos humanos, el área de reclutamiento y selección ha tenido que aprender, ha tenido que analizar sobre todo estos nuevos puestos. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí. Planificación estratégica, conocimiento del negocio, ¿no? Y cómo se vincula con nuestro éxito como reclutadores. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Ya vamos a hacer el siguiente bloque, que es análisis de puesto. Todo bien. Ok. Entonces, si vamos bien, ahora nos toca justamente el tema de análisis de puesto, que tiene que ver con lo que hemos ido revisando, que es la planificación estratégica. Tú ya estás en esta empresa, llevas buen tiempo en la empresa, sabes muy bien cuál es la visión, cuál es la misión, los objetivos de este año y te das cuenta que pues viene el área de finanzas, viene el jefe de finanzas y te toca la parte y te dice, ¿sabes qué? Área de recursos humanos, reclutamiento y selección, necesito a 2 analistas de finanzas específicamente que sepan estados financieros. Entonces, tú no has visto, tú no sabes qué es estados financieros, no has visto o si lo conoces, pues lo conoces de manera muy básica. Y te empieza a explicar toda su necesidad. En ese momento, ¿qué es lo que haces? Le dices, dame un minuto, necesito validar y actualizar el descriptivo de puesto. ¿Qué es el descriptivo de puesto? El descriptivo de puesto es el documento donde está de manera detallada ese puesto, ¿ok? Cualquier puesto que la empresa tenga
está en el descriptivo del puesto. Si es un puesto nuevo, pues te va a tocar a ti actualizarlo, crearlo, completarlo. Si es un puesto que ya existe, pues te va a tocar igual actualizarlo, porque la necesidad de ahora, ¿no? Del 2025, julio del 2025, no va a ser la misma de julio 2026. Siempre va a ir cambiando por el mismo tema de las nuevas herramientas, por el mismo tema del contexto, del mercado, etcétera, etcétera. Entonces, llega este jefe de finanzas y te dice, necesito 2 analistas de finanzas para mi equipo, estamos teniendo demasiadas ventas, demasiada facturación, demasiadas conciliaciones, necesito más manos. Por favor, inicia la búsqueda, ya me aprobaron el presupuesto, que eso también es bastante importante. Las empresas necesitan siempre tener un presupuesto para una vacante. ¿Te imaginas si es que tú buscas un puesto que no está aprobado, haces todo el proceso y al final te dicen, el puesto no va? Imagínate todo el tiempo invertido, imagínate las expectativas del candidato. Entonces, siempre también validemos el presupuesto. Este puesto está aprobado, bríndame, por favor, la conformidad. En cada empresa hay un área específica, usualmente se llama compensaciones, las que suelen aprobar. Pertenece a recursos humanos, pero son quienes manejan el tema de validar el presupuesto. ¿Qué es lo que tienen que validar? Tienen que validar que exista, pues, el dinero suficiente para mantener en el tipo de contrato a ese nuevo puesto. Si está validado, te toca levantar la información y actualizar en el descriptivo de puesto. ¿Ok? ¿Y cómo lo vas a hacer? Ya vamos a ver un poquito cómo se realiza. Pero ¿por qué es importante que analicemos y actualicemos? Pues tiene una serie de beneficios. Para nosotros, también para el mismo cliente interno o para el mismo jefe que ha venido a hacernos este requerimiento. ¿Ok? Beneficios. Claridad en roles y responsabilidades. Tú, cuando estás haciendo este análisis de puesto, tienes un conocimiento profundo, un conocimiento contextualizado de lo que requiere esta persona para ocupar el puesto. ¿Ok? Es allí, en ese momento de análisis, donde tú preguntas, donde tú validas, donde tú pones supuestos, etcétera, etcétera. ¿Qué otro beneficio? Mejora en el proceso de reclutamiento y selección. Tú sabes lo que buscas, lo vas a encontrar más fácilmente. Incremento de la productividad y satisfacción laboral. ¿Ok? Identificación de necesidades de capacitación. También al momento en que tú actualizas el descriptivo de puesto de este analista de finanzas, tú le estás haciendo varias preguntas a este jefe y el jefe se da cuenta que te está pidiendo que estos 2 analistas necesitan un conocimiento avanzado en Power BI. Y dice, oye, ellos necesitan conocimiento en Power BI, pero mi actual analista también lo necesita. Me acabo de dar cuenta que también le tenemos que dar una capacitación. Entonces, también es un momento donde se aterriza, donde actualizamos conocimientos e identificamos qué se puede brindar a los mismos, a las personas que ya están en la empresa y que quizás están ocupando ese puesto. ¿Ok? Y optimización de recursos y reducción de costos. Si tú haces un buen análisis de puesto, vas a tener menos tiempo invertido en el proceso de selección y por lo tanto va a ser más fácil, ¿ok? Y al mismo tiempo va a ser un gasto menos, ¿ok? Muy bien. Y cuando hablamos, pues, del descriptivo de puesto, tenemos que saber cuáles son esas secciones o esa información indispensable que tenemos que tener, ¿ok? Información indispensable, título y puesto. Título del puesto, ¿ok? ¿Cómo se denomina el puesto? Por ejemplo, en esta empresa se denomina analista de selección, ¿ok?
Ese es el puesto. En otra empresa puede tener el título de analista de reclutamiento y selección. En otra empresa puede tener el nombre de analista de talento, ¿no? Entonces, en cada empresa va a tener un nombre dependiendo del mismo contexto, del mismo enfoque, de las responsabilidades. Con el título viene la descripción. Una descripción breve, pero al mismo tiempo pues enfocada en lo que hace este puesto. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más tiene el análisis de puesto o el descriptivo de puesto? El propósito. ¿Cuál es el objetivo del puesto? Su objetivo principal, ¿no? Su función principal. Por ejemplo, si es el analista de finanzas y nos han dicho que es de los estados financieros que necesita, pues, hacer el análisis de estados financieros, ese es su objetivo principal, analizar de manera mensual, de manera profunda, ¿no? Los estados financieros de las distintas sedes de la empresa. Ese puede ser su mismo objetivo principal y luego va a tener pues tareas más secundarias o que son más operativas. ¿Ok? Y ahí viene en el apartado 3 esas tareas o esas responsabilidades más operativas, más específicas que obviamente suman para que logre el propósito del puesto. ¿Qué más? Competencias requeridas. ¿Qué competencias, tanto técnicas como blandas, tiene que tener el puesto? Si es un puesto de analista financiero, pues tiene que tener un conocimiento profundo de lo que es finanzas, ¿no? Finanzas tanto a nivel macro como a nivel micro, microfinanzas, macrofinanzas, qué carrera, qué educación, ¿no? Tiene que tener. Aquí es donde nosotros vamos a ir teniendo toda esa información. Algunos puestos incluso necesitan diplomados, maestrías, según la misma seniority, alguna certificación. Si va a ser un asistente de reclutamiento y selección, tiene algún certificado que sustente ese conocimiento específico, ¿no? Por ahí también si ha estudiado el tema, sobre todo de la validación de pruebas psicológicas, etcétera, etcétera. Algunas empresas son bastante estrictas, otras son más abiertas, va a depender mucho del enfoque, ¿ok? Muy bien. Y en el apartado 5, como también indispensable, condiciones del trabajo. Ambiente. Va a trabajar solamente en oficina, va a trabajar y va a ir a campo visitando las sedes, va a trabajar tanto en casa como en oficina, en modalidad híbrida, en qué horario de trabajo, de lunes a viernes, de lunes a sábado, cuáles son los riesgos que tiene en su trabajo y muy importante aquí, y de hecho es una brújula en todo el proceso de selección, que sí o sí tenemos que preguntar es, ¿qué puede ser, chicos? ¿Qué sí o sí tienes que preguntar tú a los candidatos cuando estás haciendo el proceso de selección? ¿Qué sí o sí, no? ¿Qué condición indispensable tienes que preguntar a este jefe para que puedas hacer un buen análisis de puesto? ¿Qué creen que es? Y es algo que siempre te preguntan los candidatos también. De hecho, es algo que todos preguntamos. Y si es que no está, si es que no cumple, no participamos en el proceso de selección. Sí, Georgina. Sí, dice, muy bien, el sueldo, la expectativa salarial, el salario, el rango salarial. Aquí, en condiciones del trabajo, puedes encontrar esto del sueldo o de manera específica también, ¿no? Un apartado específico para la expectativa o el rango salarial. Tú vienes con este jefe y le dices, muy bien, veo que te han aprobado el puesto, vas a tener 2 nuevos analistas de finanzas, pero no me dicen aquí cuánto es el presupuesto, cuánto es el rango salarial. Y este jefe te dice, no, es lo mismo de lo que estoy pagando a la actual analista que tengo, ¿no? Digamos 3,300, bruto mensual. Aquí en Perú se habla mucho de lo que es bruto y neto. Eso también es importante,
¿ok? A veces hay candidatos que te dicen, sí, mi expectativa es 3.300 y no te especifica si es bruto, ¿ok? Cuando hablamos de bruto, estamos hablando antes de descuentos. Cuando hablamos de neto, pues hablamos después de descuento, lo que es líquido, lo que ya entra en el bolsillo del candidato. ¿Qué pasa? Tú no especificaste, tú no preguntaste, cuando te dijeron, oye, está en el rango salarial el candidato, me ha gustado mucho, sí, quiere 3.300. Justo eso es lo máximo que le podemos pagar en este puesto. Ok, que pases a la siguiente etapa. Pasa, llega al momento de la contratación, le dices, muy bien, eres el candidato elegido, te ofrecemos 3.300 bruto mensual. Recién le dices allí bruto. Y el candidato te dice bruto. Yo te dije que mi expectativa era 3.300 neto. Más o menos, bruto podría ser 3.500, 3.600. Sobrepasa tu rango salarial. Entonces, se te puede caer el candidato. Por eso es importante que también cuando estemos ofreciendo el puesto, cuando estemos reclutando, tengamos también conocimiento del término, ¿no? A veces puede pasar por la misma inexperiencia de que no especificamos bruto, neto, las condiciones. Es en ese momento cuando estamos reclutando siempre ser específicos para que no nos suceda, porque es un error que luego se va arrastrando y puede tener consecuencias negativas, ¿ok? Muy bien. Siempre cuando estemos haciendo nuestro análisis de puesto, preguntemos el rango salarial, el sueldo para este puesto. Con eso nosotros podemos saber qué candidatos son posibles para que participen en nuestro puesto, en nuestra vacante, ¿ok? Muy bien. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede? Si luego yo escojo o yo incluyo candidatos que están fuera del rango salarial, pues no vamos a llegar a un buen término y nuestro proceso va a ser infructuoso, ¿ok? Entonces siempre levantemos esa información. Siempre preguntemos, eso es nuestro enfoque. Por ahí me pueden decir, licenciada, ¿y qué pasa si es que me han dado un presupuesto o un rango salarial muy chiquito? Por ejemplo, para un analista, me han dicho, me invento, porque no creo que haya empresas que ofrezcan esto, ¿ok? Me han dado 1.000 soles para un analista de tecnología, todavía de tecnología, 1.000 soles bruto mensual, que debería, pues, en el rango salarial ser un poco más, porque es muy específico, es de tecnología, etcétera. Pues ahí tú con información puedes hacer tu búsqueda, puedes por ahí colocar todos los candidatos que has encontrado, que probablemente sea de 3.000 para arriba, y con todo ese listado e información cuantitativa, vuelves hacia el jefe y le dices, ¿sabes qué? No voy a encontrar el candidato que me has pedido, que a colmo te pueden pedir que sea un candidato que conozca mucho, que tenga bastantes años de experiencia, bastantes tecnologías, por un sueldo chiquito, ¿no? Entonces, de manera transparente y con sustento, y de manera muy asertiva y educadamente, se le comenta a este jefe, lo que me han dado no va a alcanzar para traerte un candidato competente. Por lo tanto, te muestro toda la data, todo el estudio de mercado, toda la exploración de perfiles, para que tú me ayudes o con esto sustentemos al área de compensaciones de que suba el presupuesto y nos autorice tener un rango salarial más acorde al mercado. ¿Ok? Alguna vez me ha pasado, alguna vez he tenido que sustentar y por eso es importante que siempre nosotros manejemos el tema de la información cuantitativa. ¿Ok? Nosotros vamos a sustentar con eso cuando tengamos, pues, búsquedas que son sin sentido o búsquedas que no tienen mucha relevancia en ese momento porque no están teniendo las condiciones necesarias o lo que nos pide el mercado, ¿ok? Por eso es necesario ese conocimiento. Muy bien, aquí les he traído 2 ejemplos de descriptivos de puesto. Los formatos pueden ser distintos, van a encontrar todo tipo de formatos, pero siempre van a ver que estos descriptivos de puesto, pues, tienen esas dimensiones que les he comentado.
título del puesto, características, roles, objetivos, funciones, incluso por ahí quién lo ha aprobado, ¿no? Si ha sido el área de gestión humana, el área de compensación, por ahí van a encontrar incluso las competencias, los requisitos, etcétera, etcétera. Este descriptivo de puesto es nuestro o nuestra primera herramienta para que nosotros podamos tener una búsqueda y una exploración efectiva. Muy bien. ¿Alguna duda, consulta sobre el descriptivo del puesto? ¿Todo bien? Muy bien. Ah, por ahí dice. A ver, vamos a ver. Me pareció que habíamos levantado. Ah, ya, querías decir que todo bien. Ok, dice. Muy bien. Entonces, muy bien, licenciada. Entonces, yo ya hice mi levantamiento de puesto, ya hice este momento de análisis de descripción del puesto. Pero, ¿qué pasa si mi empresa es una empresa joven, es una empresa que todavía no tiene este mecanismo, ¿no? No tiene su manual de funciones o el MOF, ¿no? Que usualmente es el manual donde está toda la información de los puestos, de los procedimientos, etcétera, ¿no? De las normativas de la empresa. Pues es momento en que puedas levantar la mano y de manera proactiva comentar que se tiene que hacer esta buena práctica para que de esa manera tengamos un proceso de gestión del talento, pues estratégico y bien hecho. ¿Ok? ¿Qué herramientas utilizamos para el análisis de puesto? Vamos a utilizar entrevistas, vamos a también hacer alguna observación directa, algún cuestionario y alguna tarea, ¿ok? Algún análisis de las distintas tareas que hacen estos puestos requeridos. ¿Cuáles son las preguntas? Por ahí justo una compañera nos está preguntando qué preguntas les podemos hacer a los jefes, ¿no? A estos clientes internos que están buscando un nuevo puesto, que nos están pidiendo un nuevo puesto para su equipo. Justamente aquí les he traído estos recursos donde van a encontrar una lista de las preguntas. Vamos a revisarlo rápidamente. A ver si me deja proyectar. Listo. Esta plantilla está en el material que se les envía en el grupo para que ustedes lo tengan. Como les dije, es una plantilla, ustedes bájenlo, descárguenlo y ustedes lo pueden utilizar, pueden hacer preguntas dependiendo del tipo de empresa en donde trabajan, dependiendo del contexto, dependiendo del puesto, dependiendo también del área del puesto, etcétera, etcétera. Por aquí van a ver, por ejemplo, preguntas para analizar las funciones del puesto, preguntas para identificar requisitos del puesto y preguntas también incluso a nivel de expectativas. Es bastante importante que manejemos qué expectativa tiene este jefe de este nuevo analista. Por ahí te puede decir, ¿sabes qué? Yo quiero que sea una persona que todo el tiempo esté resolviendo. Cuando haya algún incendio, figurativamente, ¿no? Hablando, cuando hay algún problema en el área, esta persona lo va a resolver porque va a conocer, va a tener un conocimiento profundo de los estados financieros, etcétera, etcétera. Entonces, tú ya con eso sabes que necesitas la capacidad de resolución de problemas para esta persona, ¿no? Con lo que va pidiendo, con esas expectativas, tú ya vas teniendo más idea de esa necesidad, ¿ok? Como les digo, es una lista de preguntas, una plantilla base. Ustedes pueden modificarla, ustedes pueden descargar y tener su propia plantilla en función de la necesidad que ustedes presenten, ¿ok? Muy bien. Y ahora sí, volviendo a nuestra sesión, estábamos justo en el tema del descriptivo del puesto y del análisis y nos toca esta herramienta. Hablábamos de las entrevistas con empleados, que podemos usar esta lista de
preguntas para hacerle al jefe, ¿no? De este nuevo puesto. También, si este jefe te dice, sí, estas son las responsabilidades, te responde, pero de manera muy escueta, pero tú sabes que hay otra persona que ya está ocupando ese puesto, tú puedes hacer lo que se dice, pues, observación directa. Vas y vas viendo cómo se va organizando en su día a día, qué funciones va realizando, qué va resolviendo, qué necesitas, ¿no? Tú saber a nivel de competencias técnicas y blandas que va utilizando en ese día a día este trabajador homónimo, ¿no? Que nosotros estamos buscando. ¿Qué más? Cuestionarios estructurados. Si nosotros nos encontramos con un jefe reticente, ¿no? Que probablemente no quería que su equipo creciera. Licenciada, ¿cómo no va a querer tener a otra persona en su equipo, no? Va a tener a más manos, va a tener a más personal para que el equipo fluya bien. A veces hay jefes, ¿no? Que no desean que el equipo crezca porque ya tienen una dinámica de trabajo. Y a veces traer a una nueva persona para ese jefe significa un cambio. Y quizá pues no está tan abierto a este tipo de cambios. Entonces, desde la jefatura, ¿no? Más alta que él, pues le han ordenado que va a tener que aperturar un nuevo puesto. De manera muy reticente, va a tener que participar en el proceso de selección. Y de hecho va a ser uno de los que ponga más trabas, ¿no? Para que ingrese la persona, a ayudarlo incluso, ¿no? A tener una área más organizada, ¿no? Entonces, si es así, si no desea apoyar con la entrevista, ¿no? Con las preguntas que tú le haces, puedes optar por hacer algún cuestionario, ¿no? Estructurado, lo envías por correo copiando a su jefe y obviamente va a tener que responder, ¿no? Va a tener que de alguna manera completarlo. Y si por ahí algo pasa, pues tienes evidencia de que no está ayudando. A veces pasa, ¿no? Obviamente, antes de hacer todo este tipo de estrategia, tienes que tratar de que te ayude, que te responda de manera presencial, de manera de las entrevistas, de alguna técnica que sea un poquito más cercana, ¿ok? Muy bien. ¿Qué más? Análisis de las tareas. Desglosar el puesto en tareas específicas para evaluar su importancia y su frecuencia. A veces pasa que te han dado toda la información, ¿ya? Y te han dado demasiada información incluso. Hay jefes que son bastante específicos. Y como es mucha información, lo recomendable para esa situación es que vayas desglosando pedacito a pedacito, para que lo entiendas de una manera más, pues, ¿cómo decirlo? Un poquito más detallada, pero al mismo tiempo por pasos, ¿no? De esa manera tú vas comprendiendo y no te vas abrumando con toda la información que te han brindado, ¿ok? Esas son algunas herramientas que podemos utilizar cuando estamos haciendo el análisis de puesto. Ahora les he traído este pequeño caso, que es un caso que tiene que ver con la planificación estratégica y también con el análisis de puesto, ¿ok? Es una empresa de retail que está planeando aumentar sus ventas en Internet en un 40% en el próximo año. Quiere tener más ventas por Internet. Se ha dado cuenta que la gente ya no va a la tienda y todo lo hace por Internet, como sucedió cuando fue la pandemia, ¿no? Que todo el mundo tuvo que aprender a comprar por Internet, hacer compras por delivery, ¿no? La mayoría de personas. Entonces, esta empresa se ha dado cuenta que el mundo ha cambiado, que el canal tradicional, que las ventas físicas, que las tiendas físicas están teniendo pocos resultados y tiene que tener una página web, un e-commerce, donde venda por Internet. ¿Cuál es el desafío? Diseñar nuevos puestos para el equipo de comercio electrónico. Vamos a tener, y la necesidad aquí, o el objetivo de la empresa es
Ventas por internet. La necesidad de talento que acompaña eso es un equipo e-commerce o un equipo de comercio electrónico. Nosotros, desde reclutamiento y selección, nos llega y nos dicen, ¿sabes qué? Necesitamos un equipo de comercio electrónico. Dime qué puestos necesitamos. Nosotros tenemos que tener también ese conocimiento, ese análisis. ¿Qué puestos podemos, pues, buscar o necesitar para tener un equipo de comercio electrónico? Les toca a ustedes en el chat decirme cuáles pueden ser esos puestos, desde su conocimiento en su día a día, en su trabajo, justamente si ya están en el mundo de recursos humanos también, ¿no? ¿Qué puestos se necesitan para que funcione un equipo de ventas electrónicas, un equipo de e-commerce? Cuando nosotros compramos en línea, ¿qué puestos pueden estar involucrados en esta compra? Cuando nos traen el paquete, cuando elegimos en la página web, ¿no? ¿Cómo existe la página web de compras para que nosotros compremos? Cuéntenme, tenemos 3 minutitos. Solamente díganme el puesto, los puestos. De ahí ya vemos los propósitos, la responsabilidad, las competencias. Vamos paso por paso. Primero, los puestos para el equipo de e-commerce o equipo de comercio electrónico. Si vienen a ti y te preguntan en tu experiencia como analista o asistente de reclutamiento, dime qué puestos vamos a necesitar. Tengo que ya decirle al gerente. Muy bien, pues ahí se están animando. Ya, 2 minutitos más para que todos vayamos colocando en el chat. 7 y 6 empiezo a leer sus comentarios. Muy bien. Un minutito más. ¿Qué puestos deben estar incluidos? Muy bien, Candy, por ahí ya se está animando. Daisy, Rocío, muy bien, chicas. Vamos a ver quién más se anima. Muy bien, Rubén. Enrique, excelente. ¿Qué más? ¿Qué más debe tener nuestro equipo de comercio electrónico? Muy bien, 7 y 6. Me toca. Buenísimo. Entonces, vamos con los que han respondido. Rocío nos dice, por aquí, marketing digital, atención al cliente y un programador. Muy bien. Para una página de ventas que todavía no existe, necesitamos al área de tecnología, necesitamos un programador, necesitamos quizá por ahí algún diseñador UX, UI, que tiene que ver con el diseño de dónde se colocan los botones, el look and feel de la página, ¿no? Para que lo ponga bonito. El programador hace todo en código y este diseñador lo hace que se vea bonito para que el cliente, pues, se sienta de manera intuitiva a comprar, ¿no? Que no se vea toda traqueada, que no se vea de esa manera, pues, como eran antes las páginas de web, que, pues, todas así muy, muy antiguas, ¿ok? ¿Qué más? Candy nos dice marketing esencial. Necesitamos algún especialista de marketing, sobre todo en el tema digital, marketing digital. Candy nos dice, no nos olvidemos de la logística, algún operario. Muy bien, operario de reparto, ¿no? Para saber cómo
vamos a enviar estos paquetes, porque ya no vamos a tener al cliente en la tienda física, sino más bien tenemos que tener una trazabilidad de cómo está llegando su paquete, ¿no? Muy bien. Justo por acá Daisy nos dice logística. Rubén especifica marketing digital. Excelente. Enrique nos dice redes sociales, conocimiento. También hoy en día el tema de la creación de contenido, de las redes sociales, de incluso del manejo, ¿no? También se ha vuelto bastante relevante. Y justamente por aquí también yo he puesto algunos roles con sus mismos propósitos, habilidades e incluso lo que aportan para este equipo de comercio electrónico. Necesitamos un jefe, necesitamos ya sea un gerente, el mismo jefe, un supervisor de comercio electrónico que ya haya tenido experiencia manejando, creando este tipo de equipos, porque recuerden, la meta es bastante alta, es un 40% en una empresa que no tiene este tipo de equipo, así que alguien con experiencia nos viene bien. Por ahí, desarrollador web, sí o sí necesario para la plataforma de comercio electrónico. También por ahí me pueden decir licenciada, se van a hacer transacciones, vamos a poner data sensible, tarjetas de crédito, ¿no? Tarjetas de débito, información que tenemos que tener cuidado. Entonces también algún especialista en seguridad informática, ¿no? Que nuestra plataforma también sea segura para el cliente. ¿Qué más? Especialista en atención al cliente. Necesitamos, y ustedes seguramente les habrá pasado alguna vez, compran por internet, llega el producto y llega dañado o no funciona. Pues tienen que llamar a atención al cliente para hacer el seguimiento, para hacer el reclamo, la devolución, el cambio, etc. Entonces también vamos a necesitar a algún especialista en atención al cliente. Y si ha tenido, ¿no?, experiencia dando atención a comercios electrónicos, pues es un plus. Por ahí puede haber el tema de fotógrafo de productos también, ¿no? Para colocar bien todas las fotos de los productos que estamos nosotros pues ofertando en esta tienda electrónica. ¿Ok? Excelente. Muchísimas gracias a todos a quienes han participado y también los que estamos por ahí seguramente que han pensado, que han estado por ahí casi por participar. Así que excelente. Es un ejercicio que nos da un poquito más de sentido, de juicio crítico, ¿no? De lo que puede pasar y que a veces pasa cuando estamos en este mundo de reclutamiento. Y es así como nos tenemos que ir entrenando ante las necesidades y ante, pues, el conocimiento mismo del negocio. Por eso es importante que sepamos qué es lo que hace la empresa, hacia dónde va, cuáles son sus objetivos. Y bueno, no muy lejos de la realidad, este caso que les he puesto se basa en casos de la vida real aquí y también a nivel internacional. Si vamos aquí a nivel nacional, pues tenemos a este supermercado peruano bastante grande, Plaza Vea, que ha tenido y tuvo que implementar un equipo bastante grande especializado en e-commerce, en comercio electrónico, ¿ok? Especialistas en logísticas, especialistas en diseño web, especialistas en desarrollo, etcétera, etcétera. Lo mismo en el caso de Falabella, al menos aquí en la geografía de Perú. Y esto, sobre todo, fue un boom en el 2020. Más o menos en esa época, en la época en que todas las empresas tuvieron que cambiar su forma de vender el producto, pues para el equipo de reclutamiento y selección fue también aprender a este tipo de perfiles. Antes no había tanto sobre el tema de marketing digital. Después de pandemia, pues obviamente se disparó este tipo de perfiles y obviamente el equipo de reclutamiento y selección tuvo que aprender de este tipo de herramientas y conocimiento especializado que se tuvo. ¿Ok? Entonces eso también tiene y es una lección aprendida para todos nosotros. El contexto, ¿no?, y los distintos cambios también van a determinar hacia dónde va la empresa y las necesidades de talento que nosotros podemos tener.
¿ok? Por eso siempre atentos a lo que va pasando en el mundo para saber muy bien qué puede pasar en nuestra empresa y qué puede pasar en relación a nuestro equipo y a nuestro departamento, ¿ok? Muy bien. Desafíos comunes. ¿Qué desafíos podemos tener cuando estamos, pues, haciendo el análisis de puesto? Pues podemos encontrar que nuestra empresa no tiene sus objetivos bien planteados. No tenemos un buen liderazgo y lamentablemente no sabemos hacia dónde vamos y por lo tanto no nos podemos preparar a lo que viene. ¿Qué más? Descripciones de puestos genéricas o desactualizadas. ¿Qué es lo que pasa? Puede ser que nosotros tenemos un manual de funciones en la empresa, tenemos descriptivos de puesto de los distintos roles que están en la empresa, pero no están de manera profunda o no hemos actualizado. Nosotros nos confiamos y no hacemos esta entrevista o este cuestionario de puesto, ¿ok? Sesgos en la recopilación de datos. ¿Qué significa esto? Yo cuando estoy haciendo esta entrevista con este jefe que tiene el requerimiento, me dice en un momento dado, me dice, por si acaso, en educación solamente quiero que sea de este instituto o de esta universidad. No quiero ningún candidato de otra universidad o de otro instituto. Eso es un sesgo, ¿ok? Porque justamente este jefe está de manera sesgada solamente aislando a un grupo de candidatos como su preferencia, cuando no debería ser así. Entonces allí ya es nuestra misión un poco sensibilizar a este jefe de que la educación sí es bastante relevante, pero nos da mucha más opción incluir más pues a todas las universidades, a todos los institutos, ¿no? Al final el talento viene de todo lado, ¿ok? Muy bien. Resistencia al cambio por parte de los equipos. Va a haber equipos que van a estar, pues, o no van a querer que ingrese una nueva persona. Entonces, allí tenemos que saber cómo sensibilizamos, cómo los hacemos conscientes, cómo trabajamos para que puedan cambiar esa sensación, esa percepción y más bien sea nuestro apoyo en todo el proceso de reclutamiento y selección, que es muy importante. Si nosotros no tenemos apoyo del jefe, no nos van a dar respuesta de qué candidato pasa a una siguiente etapa, va a dilatar el proceso, nuestros indicadores de nuestro trabajo, de cómo estamos realizándolo, pues van a tener un impacto y obviamente va a ser una experiencia incómoda, ¿no? Frustrante para nosotros, ¿ok? Muy bien. Ahora me gustaría que veamos este pequeño videíto para que puedan, pues, sobre todo de manera más concreta, entender y también al mismo tiempo que cuaje la información de lo que es el descriptivo de puesto, que es esencial, ¿ok? Pueden decir por ahí, pero licenciada, ¿no? Profesora, realmente necesitamos tener un plan, realmente necesitamos el descriptivo de puesto y sí, necesitamos para que nuestro anuncio de empleo, cuando iniciemos en nuestro reclutamiento, sea lo más atractivo y específico posible, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a ver este videíto. Déjenme ver. Y ya estamos en YouTube. Y vamos a compartir aquí. Me avisan, por favor, si es que el sonido está bien, si se escucha. Voy a poner un poquito más de sonido y ya estamos. Esta es la descripción de puestos de trabajo. DPT para los amigos. Hablando de amigos, DPT está triste porque no tiene demasiados. Todo el mundo dice que no sirve para nada y por eso nadie la quiere. Pero DPT tiene una idea. Ir al Departamento de Recursos Humanos y crear la mejor herramienta para las empresas. Con una pizca de entorno buca, un poco de estabilidad y un poquito de agilidad, DPT quiere convertirse en aquello que las empresas necesitan.
Oh, parece que algo no va bien. Ah, ahí está DPT. Ahora es toda una superheroína. Se ha convertido en una pieza fundamental para crear una base sólida y llevar a las empresas hasta lo más alto. Adiós, DPT. Muy bien, entonces por ahí, pues justamente entendimos de la importancia de lo que es y lo que hace nuestro descriptivo de puesto. Y yo quería mostrar por acá los siguientes recursos que hemos visto por aquí, que es la plantilla de análisis de puesto. Por ahí me pueden decir, profesora, ¿sí estoy compartiendo? Ah, no, perdónenme, chicos. Ya, acá está. La plantilla de análisis de puesto, que si por ahí me dicen, profesora, yo estoy en una empresa que no tiene esta buena práctica, ¿cómo hago, no? ¿Qué les digo? Tengo miedo. ¿Qué tal mi jefe me dice, oye, me estás corrigiendo, no me gusta? Pues por ahí de manera muy asertiva puedes decirle, ¿sabes qué? Por acá que podemos organizarnos y de una manera más estructurada tener un descriptivo de puesto por cada uno de los puestos que hay en la compañía. De esa manera, cuando tengamos alguna necesidad, pues lo actualizamos y siempre vamos a ir sobre todo a un documento oficial que estandarice el proceso y que nos facilite sobre todo la búsqueda, ¿no? Aquí tenemos esta plantilla que ustedes pueden utilizar, que es una plantilla genérica, de hecho ustedes pueden hacerla más bonito. El formato ya depende de ustedes, de su empresa, pero pues aquí están las distintas secciones, el título del puesto, el departamento, a quién reporta, si tiene alguna persona bajo su supervisión, el propósito del puesto, las funciones, los requisitos. De aquí es de donde nosotros nos basamos para el anuncio de empleo, que en la siguiente clase vamos a aprender. Vamos a ver un poquito un ejemplo de una plataforma que aquí se utiliza para que ustedes vean cómo es desde el lado pues del empleador, desde el lado del equipo de reclutamiento y selección. Las condiciones de trabajo y también incluso los indicadores de desempeño, las expectativas o los resultados que se están teniendo para este puesto que se están planificando. ¿Ok? Esta es una de las plantillas. Otra plantilla es el ejemplo ya estructurado y bien realizado que van a ver por acá, que aquí ya está completo, ¿ok? Donde reúne toda la información de este puesto, que justamente es un puesto que hemos visto, ¿no? Que hablábamos del tema del marketing digital, justo aquí, analista de marketing digital. Nos dice el propósito, nos dice quién es el jefe, nos dice sus funciones, los requisitos, las habilidades blandas, que también son relevantes, ¿ok? Nunca se olviden de también validar el tema de habilidades blandas. De hecho, eso predice el éxito más que incluso los otros requisitos técnicos, aunque no lo crean. Pero aquí las condiciones y las expectativas que se tienen, ¿ok? Muy bien, entonces esos son un poquito de los recursos que les he traído hoy y ya un poquito llegando al final de la clase, pues vamos a tener algunas conclusiones sobre nuestro descriptivo de puesto y nuestro análisis y planificación estratégica. ¿Ok? Análisis de puesto esencial para el éxito de la empresa y debe alinearse con los objetivos de esta. ¿Ok? Necesitamos siempre utilizar alguna herramienta para mejorar la precisión del análisis, sí, mediante las entrevistas, los cuestionarios, incluso la observación directa de este puesto si es que ya existe en la empresa. La alineación estratégica fortalece la capacidad de la empresa para adaptarse al cambio. Sí, necesitamos estar bien alineados al conocimiento de la empresa, al conocimiento de hacia dónde va, cuál es su objetivo y cuál es su visión. ¿Ok? Recuerden siempre que un buen análisis de puesto pues beneficia a la empresa,
pero también beneficia al trabajador, porque de esa manera el trabajador sabe qué función le corresponde, hasta dónde es su límite. Imagínense que no tengamos la descripción de los puestos, pues todo el mundo hace lo de todo el mundo y al final, si te equivocas en algo, pues como no hay claridad en las funciones, puede terminar siendo tu responsabilidad. En cambio, si tienes límites, si tienes justamente un descriptivo del puesto que está de manera estructurada, sistematizando, con esa información tú sabes hacia dónde es tu responsabilidad operativa, hacia dónde son tus funciones, ¿no? Por eso muchas veces hay personas que incluso piden, te dicen, yo ya ingresé, ya mencioné el proceso de reclutamiento y selección, pero sí me gustaría que me compartas mi descriptivo de puesto para saber netamente cuál es mi alcance, cuáles son mis funciones, todo lo que tengo que hacer, ¿no? Cuáles son las expectativas que tengo, porque solo en el anuncio no se pone todo, no se pone todo lo descriptivo de puesto, se pone pues lo más relevante, pero hay algunos apartados que no se colocan, ¿no? Entonces a veces cuando ya ingresas, puedes pedir tu descriptivo de puesto para saber cómo te estás adaptando a ese puesto, ¿ok? Muy bien. Y bueno, ya recapitulando, el día de hoy hemos visto nuestro planeamiento estratégico y también el análisis de puesto. De hecho, es la clase 2, pero al mismo tiempo es el inicio de cómo nosotros nos estamos preparando para hacer todo nuestro proceso de reclutamiento y selección, encaminados en que sea exitoso, ¿ok? Con este conocimiento nosotros vamos a poder el día sábado, en este caso, vamos a poder saber cómo lo optimizamos para que nuestra estrategia de reclutamiento sea efectiva, ¿ok? Entonces, día sábado, clase 3, estrategias de reclutamiento y nos estamos viendo entonces en unos días, ¿ok? Muchísimas gracias por su participación y sobre todo por su presencia. Que tengan un excelente jueves y también mañana.